Hola, bienvenidos a este nuevo curso, en el cual vamos a aprender el lenguaje ensamblador de Sueño Matrix. Comenzamos. Muy bien, iniciamos un poco con la introducción de este lenguaje. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es un lenguaje máquina. Pues bien, las computadoras, las máquinas, pues no hablan español o inglés o un lenguaje que los humanos podamos comprender de manera natural. Ellos emplean el sistema binario, que son unos y ceros, para poder realizar las operaciones dentro de los procesadores de las computadoras, por ejemplo. En cambio, los seres humanos, pues no tenemos la capacidad nativa o innata de poder extraer estos números y entenderlos de manera natural. Entonces tenemos que recurrir a lenguajes de alto nivel, como por ejemplo Python, Ruby, C Sharp, etcétera. Estos son de alto nivel porque se acercan más al lenguaje que emplean los humanos para comunicarse. En un nivel intermedio encontramos, por ejemplo, al lenguaje C. Y ensamblador se encuentra a bajo nivel, justo encima de la capa del lenguaje máquina. De tal manera que los lenguajes de alto nivel tienen una conexión muchos a uno con respecto al lenguaje máquina. Todos los lenguajes que nosotros empleamos, que son de alto nivel, se tienen que traducir a instrucciones del lenguaje máquina. De tal manera que tenemos que recurrir muchas veces a un intérprete o a un compilador, el cual nos pasará nuestras instrucciones de alto nivel a lenguaje máquina. Muchas veces, debido a la complejidad del mismo lenguaje máquina, eh, las instrucciones de alto nivel, al ser pasados al lenguaje máquina, eh, vienen siendo de uno a muchos. De tal manera que una instrucción sencilla en un lenguaje de alto nivel vienen a interpretarse como muchas instrucciones en lenguaje máquina. En cambio, el lenguaje ensamblador, su relación con el lenguaje máquina es de uno a uno. De tal manera que una instrucción en lenguaje máquina es igual a una instrucción en lenguaje ensamblador. Por lo tanto, el lenguaje ensamblador es justo una capa antes del lenguaje máquina. Ahora hay algo importante que definir. No existe un solo lenguaje máquina. Existen muchos fabricantes, por ejemplo, Zilog, o Motorola, o IBM, o Microchip, que crean sus productos de manera diferente. Por lo tanto, las instrucciones del lenguaje máquina que funcionan en ellos pues son diferentes. Por lo tanto, en este curso vamos a ver la programación del lenguaje ensamblador, pero en la arquitectura x86. Así que tú, si abriste este video y venías más que nada por los PICs de Microchip, pues lamentablemente te voy a decir que este no es el curso que buscabas, ya que las instrucciones, como les había comentado, pues son distintas. No existe siquiera compatibilidad entre las instrucciones. Ahora, ¿qué es esto de x86? Bueno, tenemos que contar una pequeña historia para poder entender un poco esta arquitectura. En 1968 pues, se funda Intel prácticamente y lanza en 1981 un procesador conocido como el 8086 y estos pues, suministraban varios registros de 16 bits. Estos soportaban hasta 1 MB de memoria y solo operaban en modo real. ¿Qué quiere decir eso? Que en este modo un programa puede acceder a cualquier dirección de memoria, incluso a la memoria de otros programas, y esto hacía que la depuración y la seguridad pues fuera más difícil de controlar. También la memoria del programa tenía que ser dividida en segmentos, y cada segmento no podía ser más largo que 64 kilobytes. Después, en el 82, salió el producto de Intel, el 2086, que una CPU que agregaba instrucciones nuevas al lenguaje de máquina base del 8086. Sin embargo, la característica principal era que ahora venía con un modo protegido de 16 bits, de tal manera que se podían acceder hasta 16 megabytes de memoria y proteger a los programas del acceso de otros, como habíamos comentado en el modo real, que pues, se podía acceder sin ningún problema al espacio de memoria de otros programas. Sin embargo, los programas todavía tenían que dividirse en segmentos que no podían ser más grandes de 64 kilobytes. Posteriormente, en 1985,
sale el Intel 8038-6. Esta CPU pues fue prácticamente una ampliación del 8028-6. Extiende de tal manera muchos de los registros a 32 bits y hereda el modo protegido del 286. Además de eso, también añade dos nuevos registros de 16 bits. Y de esta manera se pueden acceder, gracias al modo protegido de 32 bits, hasta 4 gigas. Los programas esta vez están divididos también en segmentos, pero ahora cada segmento puede tener hasta un tamaño máximo de 4 gigabytes. De aquí en adelante, de la temporada de, por ejemplo, 1993 al 2008, salen más procesadores de la familia Intel, como el 8046-6, todos los Pentium, Celeron, etcétera, etcétera. Pero prácticamente estos lo único que hacían era, ya sea aceleraban la ejecución de las instrucciones, añadían las opciones gráficas, o se hacía más rápido, o se hacía más pequeño el tamaño de nanómetros de los chips, o se aumentaba la frecuencia de reloj interno, etcétera. No hubo gran innovación, únicamente mejoras a la arquitectura de 32 bits. Por último, llegando al 2009, sale la familia Intel i3, i5 y 7. Estos formaron una ampliación de la arquitectura x86, de tal manera que funcionaban de manera extendida a 64 bits. Ahora aquí hay algo importante que mencionar. Como podemos ver, en tres procesadores que estamos mostrando aquí, empezaban con 80. Bueno, podríamos ver que del 8086 en adelante todos los demás procesadores pues son de la familia x86. De tal manera que si tú tienes un procesador Core i5, i3 o i7, pues las instrucciones de ensamblador pues son básicamente para esa arquitectura x86. Ahora, algo importante, tal vez algunos de ustedes van a decir, bueno, ha estado mencionando puros procesadores Intel, ¿y qué pasa si tengo AMD? Entonces me voy y cierro el video, o qué. No, no es necesario, ya que existe otra parte de la historia. En 1969 se funda AMD y en 1975 AMD toma el procesador 8086 de Intel y haciéndole algo de ingeniería inversa sobre él, saca el AMD 9080. Y este, pues como se imaginarán, pues igual aplicaba la misma arquitectura del 8086, el X86, porque era un clon de este mismo. De 1991 al 2003, AMD sacan clones, bueno, saca un clon del 8038, del 8038-6, que habíamos visto que eran de 32 bits, con el AMD 38-6, y de ahí en adelante sacaron versiones como el K6, el K5, el Athlon, el Duron, el Sempron, etcétera, todos ellos igual de 32 bits para competir directamente con la familia Pentium y compañía de la familia Intel. AMD al clonar los de Intel pues es exactamente la misma arquitectura, es un x86. Por último, algo importante que mencionar, en el 2005 AMD le hace la extensión a la arquitectura x86. Tal vez algunos de ustedes han visto al momento de descargar un programa o de descargar una ISO de algún sistema operativo que aparece la palabra AMD 64. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué dice AMD 64 si mi procesador es Intel, que no lo va a correr? Bueno, básicamente porque la arquitectura de 64 bits, al ser extendida por AMD, pues se le conoce más comúnmente como AMD 64. Posteriormente de que AMD saca la extensión de la arquitectura, Intel no se quiso quedar atrás y entonces ellos le llamaron Intel 64. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que los dos primeros modelos, en 1980, ya sea el 8086 o el 8028-6 o el 9080, todos son de 16 bits y actualmente pues ya se encuentran en desuso. Después, la siguiente fase, que es a 32 bits, desde que marca en el 85 con la llegada del 8038-6,
y de ahí hasta el 2008, todos estos son de 32 bits. Tal vez algunos de ustedes pues tengan un procesador de 32 bits, ya sea Intel o AMD. Después de aquí, desde el 2005 en adelante, pues todos los procesadores pues son AMD 64 o x86-64. Prácticamente el x86 pues le podemos nombrar como la arquitectura que es a todos los, por ejemplo, en este caso sería un x86-16 y en este, por ejemplo, se podría llamar un x86-32 porque es a 32 bits y este pues también se puede llamar como AMD o x86-64. Aunque en la actualidad pues solamente se utiliza como x86 para la plataforma de 32 bits, porque como ya les comenté, pues la de 16 bits pues ya quedó en desuso, ya no se utilizan ese tipo de, de procesadores. Incluso los teléfonos celulares que nosotros tenemos, sea Android, sea iOS, etcétera, normalmente la gran mayoría son de 32 bits. Incluso creo que los nuevos están saliendo con versiones de 64 bits. Entonces prácticamente eh, los, los procesadores de 16 bits ya quedaron totalmente en desuso. Incluso los cajeros automáticos no son más que PCs con procesadores de 32 bits. Que tienen, no sé, tal vez un Windows XP. Así que por eso, para que tanto problema, nada más le llamamos x86 a todos los de 32 bits y tal vez x86-64 a los de 64 bits o directamente AMD 64. También otra nomenclatura que utilizó Intel para nombrar a sus procesadores de 32 fue IA32. Y para la de 64 fue IA32E. Ahora, ¿por qué no le puse IA64? Bueno, básicamente porque el nombre ya está ocupado. Con el procesador Itanium, Intel lanzó una arquitectura que le llamó precisamente IA64, que fue derivado de la IA32, pero las especificaciones fueron diferentes de la arquitectura x86 y no es compatible con el juego de instrucciones desde el punto de vista nativo de las arquitecturas comunes del x82, llámese x82-32 o x86-16. La arquitectura IA64 se originó en HP, en Hewlett Packard, y más tarde fue desarrollada conjuntamente con Intel para ser utilizada en los servidores empresariales y demás sistemas de computación de alto rendimiento. Entonces, precisamente pero ya sea como le llamemos, IA32E, IA32 que diga, o IA o X86-32 o X86, pues nos estamos refiriendo a 32 bits. Y ya sea que le llamemos IA32E o X86-64 o AMD 64, pues nos estaremos refiriendo a un procesador de 64 bits. De esta manera ya sabemos de dónde chirriones sale el X86. Bueno, ahora vamos a ver un concepto que será prácticamente básico de aquí en adelante. Lo vamos a estar mencionando a todo el tiempo y es necesario que lo conozcan. Y estos son los registros. ¿Qué son estos? Bueno, aquí de manera un poco abstracta tenemos la estructura interna de un procesador. Más que nada en esta parte que dice unidad aritmético-lógica, nosotros podemos encontrar los elementos que realizan las operaciones básicas como suma, resta, etcétera, dentro de un procesador, y dentro del mismo existe un espacio en donde se almacenan los datos que se conocen como registros. Existen eh, dos tipos de registro. Los procesadores de la arquitectura x86
disponen de un banco de registros formado por registros que son de propósito general y otros que son de propósito específico. Vamos a estar mencionando cuáles son los de propósito general y los de propósito específico conforme los vayamos necesitando. La ventaja de estos es que al estar dentro del procesador son bastante rápidos, pero el tamaño de almacenamiento es del orden de los bytes. Entre los registros de propósito general encontramos que la CPU original 8086 suministra 4, que son AX, BX, CX y DX, que podemos interpretar como acumulador AX, que en nuestros programas pues normalmente asignamos una I, una J, una K, etcétera, que es, como su nombre lo dice, eh, tiende a almacenarse en ella el resultado de las operaciones. B como registro base, C sería el contador, en este caso nosotros venimos de programar de otros lenguajes, pues estamos conscientes de que el contador nos va a ayudar a llevar el control al momento de ejecutar una estructura cíclica, como un for, un while, etcétera. Y el de datos. Estos 4 son básicamente, son básicamente los que vamos a utilizar todo el tiempo. El hecho de que AX sea un acumulador no necesariamente indica de que este únicamente va a almacenar el resultado de una operación. Los 4 los podemos utilizar como los podemos utilizar de, de igual manera, almacenar datos en ellos, realizar operaciones, etcétera. Pero en ciertas instrucciones concretas sí va a ser necesario que recordemos que A se va a utilizar como un acumulador y C como un contador. Ahora, cada uno de estos registros puede ser descompuesto en otros dos de 8 bits. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el ejemplo de AX, que se divide a su vez en los registros AL y AH. El registro AH contiene los 8 bits superiores de AX y AL contiene los 8 bits inferiores de AX. A menudo AH y AL son utilizados como registros independientes de 8 bits cada uno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ellos no son independientes totalmente de AX, ya que si nosotros cambiamos el valor de AX, pues obviamente va a cambiar el valor de AH y AL, y viceversa. Si nosotros modificamos los valores de AH o AL, pues por defecto va a cambiar el valor que almacena AX. Los registros de propósito general son usados en muchos movimientos de datos e instrucciones aritméticas. Ahora, no solamente AX, sino también BX, CX y DX se pueden dividir en una parte alta y una parte baja. Por lo tanto, al ser compuestos por dos partes de 8 bits, en total podemos decir que estos 4 registros son de 16 bits, que como habíamos comentado, el 8086 pues era un procesador de 16 bits. Ahora, eh, existen, como habíamos visto, las versiones de 32 y 64. Ahora, ¿cómo afecta el hecho de que cambien el- los bits a estos registros? Bueno, básicamente lo único que cambia es el prefijo de la letra, como podemos ver aquí. Aquí tenemos AX, BX, CX y DX, y a su vez están divididos en la parte alta y la parte baja de cada uno. Aquí podemos ver que AL, BL, CL y DL almacenan 8 bits. Como podemos ver del 0 al 7, pues hay 8 bits. En total, estos 4 pues son de 16 bits, estos registros. Si nosotros colocamos en el prefijo, le colocamos una E, entonces ahora estos registros EAX, EBX, SX y EDX van a ser de 32 bits. Y por último, si nosotros cambiamos la E por una R, para ahora nombrarse como RAX, RBX, RCX y RDX, pues estos van a ser registros de 64 bits. Como podemos ver, existe una cierta retrocompatibilidad, por lo tanto, en nuestras PCs de 64 bits podemos ejecutar aplicaciones de 32 bits. Pero, por ejemplo, los de 16 no van a ser ejecutadas de manera inmediata o directa, sino que para eso es necesario que éstas se emulen. Y precisamente,
podemos ver aquí los modos de operación de la arquitectura x86-64, que es la más actual. Como podemos ver, tenemos parte de que es el modo heredado, tenemos el modo virtual del x86, que estamos hablando de la virtualización que es necesaria para ejecutar las instrucciones del 16 bits protegido, y el modo real, que era, como habíamos comentado inicialmente, el del 8086. Existe un modo de compatibilidad para el de 32 bits. Si nos damos cuenta, esto está en el modo extendido. Y por último está el modo de 64. Ahora, los ensambladores. Bueno, ya habíamos comentado que existen varios lenguajes máquina. Pues de la misma manera también existen varios programas que nos permitirán ensamblar nuestros programas. ¿Por qué hay varios? Bueno, básicamente no existe un estándar. Entonces, de alguna manera, cada quien proveyó una estructura diferente para escribir los, los programas. Como habíamos comentado, existen estos registros AX, BX, CX, DX. Bueno, básicamente estas instrucciones para referirse a estos registros no varían en ninguno de los ensambladores. Lo que varía es en la estructura del programa. Existen varios en la actualidad, por ejemplo, el MASM, que es el Microsoft Assembler. Assembler refiriéndose a ensamblador. El TAS, que es el Turbo Assembler. Y el NAS, que es el Netway Assembler, etcétera. Existen muchos. Entonces, como les comenté, las instrucciones de ensamblador son exactamente las mismas. Lo que va a cambiar es la estructura del programa. En este curso vamos a utilizar el Netway Assembler. ¿Por qué? Porque es un software de tipo libre, utiliza la licencia GNU, de tal manera que no va a haber ningún problema por licencias o X cosa, en comparación con, por ejemplo, los productos de Microsoft. También el NAS es multiplataforma, así que podemos instalarlo en Windows o en Linux o en Mac, etcétera, lo cual lo hace muchísimo más flexible. Pero no se preocupen si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, el Microsoft Assembler o el Turbo Assembler, lo pueden hacer. No va a haber ningún problema. A lo largo de este curso yo les voy a ir indicando la manera en la que ustedes pueden implementar el código que vamos a ver en el curso en sus ensambladores. Y para terminar, el enlazador. En el ciclo del ensamblador enlazado de ejecución encontramos a este elemento. Aquí podemos ver de manera rápida un esquema donde el paso 1 es, utilizando un editor de texto, nosotros creamos un archivo de código fuente de las instrucciones en el ensamblador. Una vez que nosotros ya tenemos el, el código ya escrito, lo vamos a pasar por el ensamblador que habíamos comentado hace un instante, el cual va a pasar el archivo de código fuente, va a producir un archivo de código objeto, una traducción del programa a lenguaje máquina, como les había comentado. Ahora, de manera opcional, produce un archivo de listado. Si ocurre un error, el programa va a regresar al paso 1 y va a corregir el problema. Ahora, ¿qué es un archivo de listado? Bueno, rápidamente, este va a contener una copia del código fuente del programa listo para imprimirse, con números de línea, direcciones de desplazamiento, código de máquina traducido, una tabla de símbolos, etc. Más adelante lo vamos a ver conforme vamos a ir ejecutando nuestros programas. En este momento solamente es para que conozcan más o menos el proceso y los términos que vamos a estar utilizando. Una vez que ya nosotros tenemos el archivo de código objeto, entonces entra en acción el enlazador, encadenador o linker, el cual va a leer nuestro código objeto y va a verificar si el programa contiene alguna llamada o utiliza algún procedimiento en una biblioteca.
Entonces el enlazador va a copiar cualquier dirección requerida de la biblioteca de enlace, lo va a combinar con el archivo de código objeto y va a producir el archivo ejecutable. Aquí nosotros podemos ver esos elementos. De manera opcional, el enlazador puede producir un archivo de mapa, que no vamos a comentar en este instante, pero vamos a ver muchísimo más adelante. Y por último, ya que nosotros tenemos nuestro archivo ejecutable, al darle doble clic o ejecutarlo desde una terminal en GNU Linux, por ejemplo, se va a invocar el loader o el cargador del sistema operativo, el cual va a leer nuestro archivo ejecutable y lo va a cargar en memoria, bifurcar la CPU hacia la dirección inicial del programa para que éste comience a ejecutarse. Prácticamente esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a escribir nuestras instrucciones, nuestro programa en un código fuente, .asm. Vamos a invocar a nuestro ensamblador para que pase nuestro código fuente a lenguaje máquina. Después vamos a invocar nuestro enlazador para que, en dado caso de que utilicemos una llamada a un elemento de la biblioteca, se incruste en nuestro archivo ejecutable. Ahora ustedes dirán, ¿y si no hago llamadas a la biblioteca? No es necesario enlazarlo. Aún así es necesario que pase el enlazador, para el cual pues obviamente nos va a arrojar nuestro archivo ejecutable. Y una vez que ya lo tengamos, pues nosotros vamos a ejecutar nuestro programa. Dudas, preguntas, opiniones, etcétera, en la caja de comentarios aquí abajo. Dale like si te gustó este video, suscríbete, agrégame a favoritos, comparte este video. Hasta la próxima.